Buenos días, señor. Buenos días con todos. Lunes 22 de diciembre del 2025, 10 y 6 de la mañana. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checley Soria, para realizar esta audiencia de excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa de don Ismael Rubén Vargas Céspedes. En el proceso seguido, en su contra, por la presunta comisión de delito de abuso de autoridad en agravio del Estado, expediente 29-2025-2. Vamos a registrar la audiencia además en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes, señor fiscal. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días, señores abogados. Por el Ministerio Público, William Rabanal Palacios, fiscal adjunto supremo en lo penal de la Segunda Fiscalía Suprema. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Buenos días, señor magistrado. Buenos días al representante del Ministerio Público. Buenos días al abogado de la ciencia técnica y buenos días al investigador Rubén Vargas. En representación de la Procuraduría General del Estado, Jorge Luis Villa de Zahara, con registro Colegio de Abogados de Lima 84877, domicilio procesal en la calle Germán Cherebe Guzmanco, 205, San Isidro, correo electrónico notificacionesjudiciales@pge.gov.pe y casilla electrónica 119188. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Vargas. Muy buenos días, señor juez. Muy buenos días con los señores representantes de las partes procesales presentes en esta audiencia virtual. Por la defensa técnica del señor Ismael Rubén Vargas Céspedes, el abogado Luis Naldos Blanco, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 17.800, domicilio en la casilla Sinoe, número 53929 de la Corte Superior de Lima, correo electrónico luisnaldos@gmail.com y teléfono celular 994-618-605. Gracias. Veo que está su patrocinado. ¿Se desea acreditar, señor Vargas? Señor magistrado, muy buenos días. Bueno. Ismael Rubén Vargas Céspedes, identificado con DNI 1041-5225. Gracias. Doctor Naldos, ustedes han interpuesto esta excepción de improcedencia de acción. Sí. ¿Hay algún escrito? Hay un escrito. Puede dar cuenta de un escrito presentado por la Fiscalía acreditando la participación del doctor Rabanal en esta audiencia, que ya se acreditó. A los otros que no se presenten. Voy a escucharlo. 15 minutos, doctor, como máximo. Conforme, señor. Muchas gracias. La defensa del señor Ismael Rubén Vargas Céspedes deduce la excepción de improcedencia de acción bajo el supuesto de atipicidad relativa por falta de adecuación indirecta. Conforme lo señala la Corte Suprema en la casación 581-2015 Piura, fundamentos 8.1 y 8.4, ¿no? La tipicidad relativa se configura cuando el suceso no se adecua a la hipótesis de la disposición penal preexistente invocada en la investigación o acusación. Esto es cuando el hecho está descrito en la ley, pero la conducta adolece de algún elemento allí exigido y se plantea frente a la ausencia de cualquier elemento del tipo, ya sean los sujetos activos o pasivos, o de la conducta, elementos descriptivos, normativos o subjetivos, ¿no? Y el objeto jurídico material. Y en esos casos, dice la sentencia, estamos ante un caso de atipicidad relativa por falta de adecuación indirecta, que es el supuesto bajo el cual invocamos esta excepción, específicamente por dos causales. En primer lugar, una de tipicidad relacionada a la ausencia de dos elementos normativos del tipo penal, ¿no? Y en segundo lugar también por un tema de ausencia de antijuricidad, como también lo explicaremos en su momento, ¿no? De acuerdo a la disposición número 1 del 20 de mayo del 2025, que formaliza la investigación preparatoria contra el señor Vargas Céspedes, esta imputación se basa en una presunta comisión del delito contra la administración pública, abuso de autoridad,
prevista en el artículo 376 del Código Penal. Imputación que se basa, señor juez, básicamente, y citando a la Fiscalía, que señala que el señor Vargas Céspedes, abusando de sus atribuciones del ministro del Interior, habría cometido, supuestamente, según nuestra posición, actos arbitrarios, vulnerando el artículo 8 del decreto legislativo 1267, que es la ley de la Policía Nacional, y el artículo 7 de la referida ley, ¿no? Además de los artículos 3 y 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y esto, según la Fiscalía, se configura por haber refrendado, junto con el presidente Francisco Sagasti, 13 resoluciones que pasaban al retiro, mejor que en primer lugar, resoluciones relacionadas a la designación del cargo de comandante general de la Policía Nacional y resoluciones supremas con las que se dispuso el pase al retiro de tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional. El hecho se circunscribe a el refrendo de estas resoluciones supremas el 24 de noviembre del año 2020. ¿No? Y se sostiene que el señor Vargas Céspedes, al refrendar estas resoluciones, causó un perjuicio y que habría sido realizada dolosamente con pleno conocimiento y voluntad que se vulneraba la normativa vigente de la Policía Nacional del Perú. ¿En qué se basa nuestra excepción, señor juez? Sobre la base de este antecedente, ¿no? Decimos en primer lugar de que el artículo 376 del Código Penal, que tipifica el delito de abuso de autoridad, ¿no?, señala, tiene elementos constitutivos, dos de los cuales a nuestro juicio claramente no se cumplen en el presente caso de acuerdo con la hipótesis fiscal. Obviamente, como mejor que quien habla, usted sabe, señor juez, no vamos a entrar absolutamente a ningún tema probatorio ni de responsabilidad, sino que nos basamos exclusivamente en lo que es la imputación fiscal. Y sobre esa base, lo que decimos es que, en primer lugar, hay una ausencia del elemento típico central, que es el uso de atribuciones propias. El delito de abuso de autoridad exige de manera indispensable que se produzca un acto arbitrario, básicamente por la extralimitación dolosa en el ejercicio de las funciones o el abuso de las facultades o prerrogativas propias que tiene el funcionario, ¿no? La conducta imputada al señor Vargas Céspedes en su condición de ministro del Interior se limita a que refrendó las resoluciones supremas que dispusieron el nombramiento del comandante general y el consecuente pase al retiro de oficiales de la Policía Nacional del Perú. Un total de 13 resoluciones supremas, como dijimos, emitidas el 24 de noviembre del 2020. Pero sobre esto, señor, es importante considerar que la facultad de designar al comandante general de la Policía Nacional es una prerrogativa que corresponde de manera exclusiva al presidente de la República, conforme al artículo 167 de la Constitución, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la de Policía Nacional. El artículo 170, el segundo párrafo del artículo 70, ¿no?, de la Constitución, igualmente, ¿no?, señala que el presidente de la República otorga a los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y los generales de la Policía Nacional según propuesta del instituto correspondiente. Conforme a esta disposición constitucional, señor, el presidente de la República, al ostentar el cargo de jefe supremo de la Policía Nacional y bajo dicha condición, tiene la facultad exclusiva, personal, de otorgar los ascensos a los generales de la referida institución. El artículo 8, ¿no?, de la ley de la Policía Nacional señala lo mismo, ¿no? En el segundo párrafo de este artículo dice: el director general, que ahora corresponde al cargo de comandante general de la Policía Nacional, es designado por el presidente de la República, ¿no? Lo mismo señala el Tribunal Constitucional
en la sentencia del 16 de julio del 2020, el expediente 002-2018, ¿no? En su fundamento jurídico 32, ¿no? Dice que no solamente es jefe supremo de la Policía Nacional el presidente de la República, no solo designa al director general, sino que también tiene la facultad de determinar anualmente el número de efectivos policiales necesarios para el funcionamiento de aquella. Entonces, como primera idea que queremos dejar bien en claro, que de acuerdo con lo que establece la Constitución y lo que ha desarrollado como criterio el Tribunal Constitucional también, es que el presidente de la República, es decir, en este caso el señor Francisco Sagasti, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de acuerdo a sus facultades constitucionales, es quien tiene la facultad de nombrar al comandante general de la Policía Nacional y disponer, ¿no?, los pases al retiro y además determinar el número de efectivos policiales que considera necesario para el funcionamiento de la institución policial. El acto del referéndum ministerial, señor, es un acto de exigencia constitucional propia de la formalidad de las decisiones del presidente. Al artículo 120 de la Constitución dice: son nulos los actos del presidente de la República, los actos del presidente que carecen de refrendación ministerial. Conforme a ello, señor, la imputación contra el señor Vargas Céspedes por haber refrendado como ministro del Interior el nombramiento del comandante general y el pase al retiro resulta un delito de imposible realización por el señor Vargas Céspedes, puesto que el elemento normativo fundamental del tipo penal de abuso de autoridad es el uso de atribuciones propias. Este abuso de autoridad exige que el funcionario abuse de sus propias atribuciones. Por lo tanto, para poder imputarle este delito al señor Vargas Céspedes, tendría que estar dentro de sus atribuciones, ¿no?, el nombramiento del comandante general de la Policía Nacional, pero que además exista un exceso o abuso de estas facultades que le fueron concedidas. El referéndum ministerial, por lo tanto, es una exigencia propia de la irresponsabilidad política, y eso vamos a entrar también en este tema. Se trata de responsabilidades políticas, la misma que es asumida por el ministro de Estado, pero en ningún modo podría esto convertir al ministro del Interior en sujeto activo del delito de abuso de autoridad. En primer lugar, porque no le corresponde la atribución, y en segundo lugar, porque la imputación penal es personalísima, ¿no es cierto? No se transfiere, menos aún por el referéndum de una decisión. Entonces, en primer lugar, la segunda idea que queremos dejarle clara es que el ministro del Interior no posee la atribución de designar al comandante general de la Policía Nacional, así como tampoco disponer el retiro de los oficiales generales de la policía. Por lo tanto, es imposible que pueda abusar de una atribución que no tiene, ¿no? Y en ese sentido, el elemento típico objetivo del delito, que es el abusando de sus atribuciones, no se configura. En segundo lugar, se exige no solamente el abuso de las atribuciones propias, sino que se exige la comisión de un acto arbitrario. ¿Cuándo se configura un acto arbitrario? Cuando el funcionario público interviene a sabiendas que la ley se lo prohíbe, ¿no? Y acá la discusión, señor magistrado, es una discusión absolutamente de puro derecho y no probatoria. ¿Por qué decimos? Porque se basa en la imputación en el supuesto, la supuesta vulneración de normas legales. Las normas legales, como sabemos, no son materia de prueba. Por lo tanto, no estamos aquí discutiendo un tema probatorio, sino estamos hablando de la configuración legal de la imputación contra el señor Vargas Céspedes, ¿no? La imputación fiscal asume que el artículo 8 de la Ley de la Policía Nacional solamente permite que el presidente de la República designe como comandante general de la policía a uno de los 3 oficiales generales de armas en situación de actividad en el grado de teniente general con mayor antigüedad, y que por lo tanto la designación del general César Augusto Cervantes Saavedra como comandante implicó que se pase por encima a 3 tenientes generales y 17 generales de mayor antigüedad, ¿no?
Y por eso supone que se habría realizado sin respetar el orden legal establecido en esta norma, ¿no? Pero aquí hay claramente un error conceptual que no es atribuible a la Fiscalía, sino que viene de la propia acusación constitucional que tiene una interpretación muy obviamente errónea, ¿no?, de la ley, puesto que de la sola lectura del artículo 8 de la ley de la Policía Nacional del Perú se advierte, ¿no?, que en su segundo párrafo, la segunda oración del segundo párrafo dice: en los casos que la designación del director general de la Policía Nacional recaiga en un oficial general de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en el grado de general, no teniente general, en el grado de general, este será ascendido al grado de teniente general. Entonces, primeramente, la propia ley prevé que se nombre como director general no a uno de los tenientes generales, de los 3 tenientes generales en actividad, sino que se nombre a un oficial en grado de general y por lo tanto este tiene que ser ascendido inmediatamente al grado de teniente general. Pero además, en el penúltimo párrafo, dice claramente: cuando la designación del director general de la Policía Nacional del Perú recae sobre un oficial general menos antiguo, los más antiguos a él pasarán a la situación de retiro por la causal de renovación excepcional e inmediata, ¿no? Entonces, queda claro, señor juez, que para la designación del comandante general de la Policía Nacional existen 2 formas: un procedimiento regular o por concurso que el presidente elige únicamente entre los 3 tenientes generales con mayor antigüedad, y un segundo procedimiento, que es un procedimiento excepcional y extraordinario, por el cual se puede designar a un oficial general menos antiguo sin que esto se circunscriba únicamente a los 3 primeros, ¿no? El pase al retiro de los oficiales de mayor antigüedad, ¿no?, tampoco es un acto arbitrario, sino que es una consecuencia automática, excepcional e inmediata, también prevista legalmente por la causal de renovación de cuadros, situación que está expresamente regulada y prevista en el artículo 87 del Decreto Legislativo 1149, que es la Ley de Carrera y Situación de Personal de la Policía Nacional, y el artículo 8 de la Ley de la Policía Nacional al que hemos hecho referencia. El reglamento de esta ley, aprobado por Decreto Supremo 16-2013, en su artículo 89A, dice claramente, artículo 89, renovación de cuadros de manera excepcional. La renovación de cuadros tendrá lugar de manera excepcional en 3 casos. A, ante la designación de un nuevo director general, en cuyo caso se produce automáticamente el pase a la situación de retiro de los oficiales generales de mayor antigüedad. Por lo tanto, y siguiendo el hilo del razonamiento que exponemos, está prevista la designación de un comandante general de la Policía Nacional menos antiguo que los 3 tenientes generales que están en primer orden, de manera excepcional. Y en esa situación excepcional, la designación de este nuevo director general, o ahora comandante general, produce, cito la norma textual, produce automáticamente el pase a la situación del retiro de los oficiales generales de mayor antigüedad. Esto constituye un acto arbitrario. Si existiera la duda sobre eso, tenemos que tomar en cuenta la sentencia del 22 de marzo del 2017 del Tribunal Constitucional, expediente 02233-2014, ¿no? Una situación exactamente igual se produce el pase al retiro de oficiales generales por la designación del entonces director general de la Policía, el general Raúl Salazar Salazar, ¿no? Hemos apuntado esta sentencia a nuestra excepción, ¿no? Y el Tribunal Constitucional ha dicho que en estos casos, ¿no?, este tipo de designación y pase a retiro excepcional, ¿no?, son actos que se encuentran debidamente motivados, ¿no?,
que son compatibles con los principios de racionalidad y proporcionalidad porque tienen por finalidad mantener la línea de comando y la disciplina de la institución. Esto lo dice la sentencia en su párrafo, en su fundamento jurídico número 10. La Corte Suprema, ¿no?, en del 27 de marzo del 2023, ha establecido que en el análisis de la tipicidad, ¿no?, se debe considerar, ¿no?, en el ejercicio de su función y relacionado con la tipicidad, ¿no?, que el resultado es la expresión de un riesgo no permitido en el tipo penal. Y sobre eso, señores, señor magistrado, el acto de refrendar una resolución suprema firmada por el presidente de la República es una conducta propia de la actuación institucional inherente al cargo de ministro del Interior, que no se puede relacionar objetivamente con la realización de algo parecido a un plan delictivo, sino que es únicamente el cumplimiento de un deber constitucional de dar forma, ¿no?, a la decisión del jefe de Estado, como establece el artículo 120 de la Constitución, ¿no? Por lo tanto, el hecho imputado al señor Vargas Céspedes resulta ser atípico porque justamente carece de este elemento de la arbitrariedad de la decisión. Sobre esto, nosotros queremos aclarar que el artículo 128 de la Constitución dice que los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan, ¿no? Pero esta norma constitucional, señor juez, no señala de manera explícita cuál es la responsabilidad del acto de refrendamiento. La doctrina nacional, ¿no?, que ha desarrollado esta idea, señala, como lo señala el fallecido jurista don Jorge Santisteban de Noriega, constitucionalista conocido además, que la responsabilidad por el refrendo ministerial es una responsabilidad estrictamente política, que atrae para el ministro la responsabilidad política frente al Congreso, que puede dar lugar a una eventual interpelación y censura, ¿no?, o en general establecer una infracción a la Constitución que pueda cometer un ministro a raíz de un referendo. En cambio, señor, la responsabilidad penal, como usted sabe mejor que quien habla, debe reunir los elementos constitutivos del delito, fundamentalmente en relación a los actos comisivos, al dolo, ¿no?, supuesto que no se adecúa a la conducta que se le imputa al señor Vargas Céspedes. La Corte Suprema, para mayor abundamiento, en la sentencia, una sentencia reciente del 17 de octubre de este año, en el recurso de casación 3623-2023, cuyo ponente ha sido el doctor César San Martín, en su fundamento de derecho quinto, ha declarado fundada una excepción de improcedencia de acción, ¿no? Y básicamente porque dice que exige el cumplimiento, ¿no?, de varios principios. Me refiero, para ir a la idea central, dice que subjetivamente medie dolo o imprudencia en su comisión con prohibición de la imposición de una pena en virtud de la mera producción de un resultado lesivo de un bien jurídico. Y termina este fundamento diciendo: no es suficiente que refrende un acto normativo específico, sino que ha debido intervenir en su nacimiento, justificación, elaboración y destino de las medidas extraordinarias. En este caso, señor juez, considerando que las decisiones del presidente de la República sobre el nombramiento del comandante general y el pase al retiro de oficiales de la policía fueron adoptados de manera legítima, legal y constitucional, ¿no?, en uso de sus facultades del presidente de la República, el refrendo de estas resoluciones supremas por el ministro del Interior podría generar en todo caso una responsabilidad política, pero en ningún modo una responsabilidad penal, dado, conforme a lo que hemos expuesto, la atipicidad de los hechos atribuidos al señor Vargas Céspedes. De lo contrario, estaríamos frente a un caso de responsabilidad penal objetiva que está proscrita en nuestro ordenamiento, como bien se sabe. En segundo lugar, el segundo fundamento, el primero que nos hemos referido a la atipicidad. El segundo fundamento tiene que ver con la ausencia de antijuricidad en la imputación fiscal.
La Corte Suprema, en la sentencia que hemos citado del 27 de marzo de 2023, Casación 1095-2021 Nacional, en su fundamento 22.4 señala que la restricción de improcedencia de acción abarca el texto del tipo penal en todos sus componentes y señala, letra C, la antijuricidad. ¿No? Lo hemos citado en nuestro escrito. La Corte Suprema ya ha dicho que la excepción de improcedencia de acción también puede abarcar el análisis de la antijuricidad. Y lo que decimos, señor juez, que también es clarísimo, es que el hecho imputado al señor Ismael Rubén Vargas Céspedes carece de antijuricidad por cuanto a la conducta que se le atribuye se encuentra amparada en la causal de justificación prevista en el numeral 8 del artículo 20. Es decir, el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Dice el artículo 20 que está exento de responsabilidad el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Y esta causal de justificación, señor, se aplica, como en este caso, cuando el funcionario realiza acciones en el cumplimiento estricto de la función, de sus funciones que se ajustan a lo establecido en la ley. El acto de refrendar como ministro del Interior las resoluciones supremas de nombramiento del comandante general y el pase al retiro de generales de la policía es un acto ministerial obligatorio, no solo conforme al artículo 120 de la Constitución que ya hemos citado, sino que además forma parte específicamente del ejercicio legítimo del cargo que corresponde al ministro del Interior. El decreto legislativo 126, que es la ley de organización y funciones del Ministerio del Interior, establece expresamente en su artículo 7, ¿no?, las facultades o funciones del ministro del Interior, y en su numeral 27 dice ejercer las demás funciones que le asigna la Constitución Política del Perú y las leyes, pudiendo delegar facultades y atribuciones que no sean privativas de su función como ministro de Estado. Es decir, vincula el artículo 7 de la ley del Ministerio del Interior, vincula las funciones del ministro del Interior con las disposiciones constitucionales como el citado artículo 120. ¿No? Doctor, le doy un par de minutos para que concluya y luego puede en la réplica si hay algo más que quiere agregar. Perfecto. Muchas gracias, señor juez. Resumo. En este caso, entonces, es evidente que el actor imputado, el señor Vargas Céspedes, lo excluye, ¿no?, de la responsabilidad criminal. La Corte Suprema, en la sentencia del 23 de marzo del 2022, la Casación 94-2020, Guano, con fundamento 5.9, ¿no?, señala que el requisito general para la actuación al amparo de facultades públicas exigibles estriba, por un lado, en la competencia material, dice la acción oficial debe pertenecer por su naturaleza y su circunscripción a las obligaciones del servicio, y por otro lado, la facultad coactiva del funcionario debe regirse tanto por el principio de menor lesividad de la intervención como por el de su proporcionalidad como normas fundamentales del Estado de Derecho, ¿no? Igualmente, en el mismo sentido, la Sala Permanente de la Corte Suprema, en el auto de apelación del 10 de junio de 2025, la apelación 327-2023, su fundamento de derecho sexto, ¿no?, declaró fundada también una excepción de improcedencia de acción bajo estos fundamentos. Por lo tanto, señor, lo que decimos es que los hechos imputados no constituyen delito por cuanto la hipótesis fiscal no se adecúa al tipo penal invocado y, asimismo, por la antijuricidad de la conducta a partir de la concurrencia de una causal de justificación que es el ejercicio legítimo de un cargo. Ruego revisar, además, señor, en el fundamento 38 de nuestro escrito, en el numeral 38 de nuestro escrito, los antecedentes de sentencias, de ya criterios establecidos ya largamente por la Corte Suprema, en el sentido que el delito de abuso de autoridad requiere actos de estimable relevancia y gravedad, actos dolosos que rebasen sus atribuciones o competencias propias. Igualmente, las salas superiores nacionales, como la Sala de Apelaciones de Pasco, también hablan de una extralimitación o mal uso del poder público vinculado al ámbito de competencia del funcionario público,
se requiere pues usar mal, excesiva, injusta o impropiamente el cargo, ¿no? Y termino señalando que para el Tribunal Constitucional, en su sentencia del 5 de julio del 2004, expediente 90-2004, acción de amparo, dice que el acto arbitrario tiene que ser pues una decisión caprichosa, vaga, despótica, tirana, carente de toda fuente de legitimidad, contraria a los principios de racionalidad y proporcionalidad jurídica, cosa que evidentemente no se da en este caso, ¿no? Y por eso consideramos que el relato fáctico que sustenta la investigación iniciada por el Ministerio Público en el caso de la imputación contra el señor Vargas Céspedes, ¿no?, previsto en el artículo 376 del Código Penal, no cumple con los elementos que configuran el citado ilícito penal, lo que justifica que esta excepción de improcedencia de acción sea declarada fundada por su despacho, lo que pedimos muy respetuosamente a su judicatura. Muchas gracias por el tiempo, señor. Gracias, doctor. Señor fiscal, tiene esa palabra. Le voy a dar 20 minutos. Menos de lo que... Gracias, señor juez. En principio, para delimitar de que esta imputación viene dada del Congreso a través del antejuicio político que se le hizo al ministro Vargas. Muy bien. Con esa imputación que se hizo a nivel de Congreso, vino a Fiscalía y Fiscalía empezó a investigar dicho delito que se imputa al exministro. ¿Y qué se le imputa al exministro Vargas Céspedes, ¿no? Se le imputa ser presunto autor del delito contra la administración pública en agravio del Estado en la modalidad de abuso de autoridad, ¿no? Y la imputación antes referida, ¿no?, se sustenta en que este investigado, abusando de sus atribuciones de ministro de Estado, en este caso ministro del Interior, ¿no?, habría cometido actos arbitrarios, vulnerando el artículo 8 del decreto legislativo 1267, ley de la Policía Nacional, el artículo 7 del reglamento de la ley referida, que no ha hecho mención el señor abogado, el reglamento, ¿no?, y el artículo 3 y 6 del texto único de la ley de procedimientos administrativos, por falta de motivación, al haber refrendado arbitrariamente las siguientes resoluciones. Y antes de ello, pues, precisaremos que de manera breve que las resoluciones son la 93-2020, ¿no?, donde se designa como teniente general a Orlando Velasco Mujica. Después, la resolución suprema 094-2020, mediante el cual se resolvió designar al general de armas de la Policía Nacional, Augusto Cervantes. Después, la resolución suprema 097-2020, mediante la cual se dispuso el pase de la situación policial de actividad a los tenientes generales PNP Jorge Almonte y Herly William Rojas Lindo, respectivamente. Y otras resoluciones más, señor magistrado, ¿no?, que son dadas todas ellas el 24 de noviembre del año 2020. Muy bien. ¿Qué legislación está vigente cuando se pasan al retiro y se nombra un nuevo comandante general? En principio, para poder encuadrar las conductas, ¿no?, está pues el decreto legislativo 1267, señor magistrado, ¿no?, que es de fecha 18 de diciembre del año 2016, y también el reglamento del decreto legislativo viene a ser el decreto supremo 11-2019 del 14 de mayo 2019, ¿no? Es de tanto 2016 y 2019. Muy bien. Y solo para precisar, señor magistrado, esta parte que dice la imputación y hace referencia a refrendar arbitrariamente, ¿no? Y ello va al corazón de lo que es el delito de abuso de autoridad. Y para ello, pues, vamos a delimitar qué es el delito de abuso de autoridad de manera muy breve, para no aburrir, ¿no? Como dice uno de los
estudiosos acá del derecho penal contra la administración pública, que viene a ser el doctor Fidel Rojas, hace de manera puntual este estudio y dice que este delito se configura cuando se violan las leyes y reglamentos, cuando se va en contra de estos documentos, estas leyes y reglamentos, ¿no? Que hacen que el acto se convierta en ilegal, que el acto se convierta en ilegítimo. Miren cómo estamos delimitando, ¿no? Ley y reglamento. Y la ley, según el artículo 200, cuarto párrafo, ¿no?, de la Constitución, el decreto legislativo tiene rango de ley. Muy bien. Y ahora con esa delimitación es que estamos diciendo que este abuso arbitrario está por haber refrendado estas resoluciones supremas. Y conforme pues al artículo 128 de la Constitución, para también delimitar, los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Actos presidenciales que refrendan. No es que es un acto de carácter, una responsabilidad solo de carácter política. Y seguimos, punto seguido, dice. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violaciones de la Constitución o de las leyes que incurran el presidente de la República. Y acá estamos hablando de responsabilidad penal, ¿no? No es solo responsabilidad política, como se ha dicho en esta audiencia, ¿no? Sino que también tienen responsabilidad penal los ministros de Estado. Muy bien. ¿En qué consiste estas transgresiones tanto al decreto legislativo 1267, vigente al momento de los hechos, y también al decreto supremo 11-2019 IN, mayo 2019? Muy bien. Esto hay que hacerlo, hay que interpretarlo en principio, el primero, de manera sistemática. ¿Cómo se designa a un comandante general de la Policía Nacional? ¿Cómo se designa? No es una designación arbitraria, ¿no? Sino que la ley lo reglamenta. La ley establece cómo se debe designar y el reglamento lo desarrolla. Por eso es que se dice que es un Estado de Derecho, porque todos los actos deben estar regulados en la ley. Ni siquiera el presidente, por ser el más alto funcionario del Estado, va a actuar de manera arbitraria. ¿Y cómo se designa según este decreto legislativo 1267? Y dice así, señor magistrado. Artículo 8. El comandante general de la Policía Nacional del Perú es designado por el presidente de la República entre los 3 oficiales generales de armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, en el grado de tenientes generales. Es decir, entre los 3 tenientes generales se designa al comandante general, en estricto orden de antigüedad en el escalafón de oficiales. Entonces, tenemos una primera forma acá, los requisitos que se debe tener para ser designado comandante general. Primero, tiene que ser teniente general. Y segundo, en estricto orden de antigüedad del escalafón, ¿no? Y seguidamente dice, en los casos que la designación del comandante general de la Policía Nacional del Perú recaiga en un oficial general de armas de la Policía Nacional, el general oficial de armas, señor magistrado, se encuentran más abajo. Todos los generales se encuentran en un segundo orden. En el primer orden se encuentran los tenientes generales, que en estos 3 tenientes generales se designa el comandante general. Y después abajo están los generales, ¿no? Y de estos generales se puede hacer referencia a este decreto legislativo. En los casos que la designación del comandante general de la Policía Nacional del Perú recaiga en un oficial general de armas de la Policía Nacional en situación de actividad en el grado de general, este será ascendido al grado de teniente general, ¿no es cierto? Si recae en uno de los generales que no es teniente general, es ascendido al grado de teniente general. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? No es que es una nueva forma de nombrar a un comandante general, es la forma de pasarlos al retiro. Dice el tercer párrafo, señor
señor juez supremo, cuando la designación del comandante general de la Policía Nacional del Perú recae sobre un oficial general menos antiguo, es decir, lo del segundo rango, los más antiguos a él pasarán a la situación de retiro por la causal de renovación de manera excepcional e inmediata. Es decir, si uno de los generales pasa a teniente general, entonces si este que es de menor antigüedad cae y se le designa como comandante general, los otros dos pasan a la situación de retiro. Muy bien. Muy bien. Ahora, y esto, señor magistrado, se encuentra regulado también en el Decreto Supremo 11/2019, que viene a ser la modificación del reglamento del decreto, perdón, modifican el reglamento del decreto legislativo 1267. Es el reglamento de este decreto legislativo. Y ahora, habría que preguntarnos en principio, ¿qué es un reglamento? ¿Qué es un reglamento, no? Y pues lo que diremos que el reglamento sirve para detallar y operacionalizar una ley, explicando cómo se aplica en la práctica, estableciendo normas más específicas y técnicas para su correcta ejecución, ¿no? Organizando procedimientos y definiendo responsabilidades, actuando como una herramienta del Poder Ejecutivo para que la ley sea efectiva sin contradecirlo, ¿no? Y entre sus funciones de las tantas que tiene el reglamento es amplía el contenido de la ley, amplía el contenido de la ley, añadiendo detalles que la ley por su naturaleza más general no pueden incluir. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el reglamento del decreto legislativo 1267? Y nos vamos directo. Artículo 7. La comandancia general está a cargo de un oficial general de armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, en el grado de teniente general, y su designación recaerá entre los 3 tenientes generales de mayor antigüedad, entre los 3 tenientes generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales. En caso de no alcanzar la disponibilidad de teniente general, la terna, miren cómo dice, señor juez, la terna se complementará con los generales de mayor antigüedad. Es decir, no es que existe un nombramiento excepcional, sino que esa terna de faltar algún teniente general se va a completar con un general de menor escalón. Es más, miren lo que dice este reglamento, ¿no? La terna se complementará con los generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales. De recaer la designación en un general, este será ascendido al grado de teniente general. Muy bien. Entonces, señor magistrado, el nombramiento de comandante general siempre va a ser entre los 3 tenientes generales que existen en la Policía Nacional. En caso de no existir un teniente general, de faltar algún teniente general, se asciende a uno de los generales de menor antigüedad y de ser nombrado se le nombra teniente general y los otros 2 tenientes generales pasan al retiro. Ese es el procedimiento, señor magistrado, que establece el decreto legislativo 1267 para nombrar a los tenientes generales. Por eso, repito, es que se llama Estado de Derecho. Alguna vez algún filósofo griego, como fue Platón, hablaba del gobierno de los filósofos y no del gobierno de las leyes, pero cuando se dio cuenta que era imposible, empezó a creer en el gobierno de las leyes, que es la mejor forma de administrar un país, en esa época de administrar una polis. Seguidamente, avanzamos, ¿no? Avanzamos y esto de acá, señor magistrado, esto de acá que estamos haciendo mención, se nos corrobora, si cabe la palabra, da mayor precisión lo que es, señor magistrado, la exposición de motivos del Decreto Supremo 1109, es decir, de lo que es el reglamento de la Policía Nacional, ¿no? Y acá
vamos a leer lo que dice el reglamento de la Policía Nacional. Unos 3 párrafos de la exposición de motivos, ¿sí? ¿No? ¿Y por qué es relevante leer la exposición de motivos? ¿Y qué es una exposición de motivos? ¿Por qué resulta relevante para el derecho una exposición de motivos? ¿No? Acá, la exposición de motivos es crucial porque explica el por qué y el para qué de una ley, justificando su creación o reforma, definiéndola los problemas que aborda y los objetivos que busca, transparencia, seguridad jurídica, permitiendo así una correcta interpretación histórica y legal, ¿no? En este caso, del decreto supremo y aplicación por parte de los jueces, operadores legales y ciudadanos, y fortaleciendo la gobernanza eficaz y dar claridad al proceso legislativo. Eso es lo que es la exposición de motivos. ¿Y qué dice? Vamos a leer 3 párrafos, señor juez, para dar mayor claridad a este tema. Por parte, respecto de la designación del comandante general de la Policía Nacional del Perú, el artículo 8 del decreto legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional, estipula que es efectuada por el presidente de la República entre los 3 oficiales generales de armas, en situación de actividad en el grado de teniente general, en estricto orden de antigüedad, ¿no? Está tal cual venimos explicando. En el escalafón de oficiales. Asimismo, prescribe que en los casos que dicha designación recaiga en un oficial general de armas, de menor rango, obviamente, con el grado de general, este será ascendido al grado de teniente general. Acá viene el tema central. Sin embargo, el decreto supremo 002-2018, que modificó el segundo párrafo del artículo 7 del reglamento del decreto legislativo 1267, que es el tema que estamos analizando, Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobada mediante decreto supremo 026-2017, no guarda coherencia legal con lo establecido en el artículo 8 de la precitada Ley de la Policía Nacional del Perú, debido a que su contenido determina expresamente que la designación del comandante general se efectúa entre los 3 oficiales generales de armas, en situación de actividad, en el grado de general, elección directa, sin tener en cuenta, dice la exposición de motivos, sin tener en cuenta aspectos como la meritocracia o la antigüedad de dichos oficiales en la institución, ¿no? Entonces también estamos viendo un tema de meritocracia y antigüedad de los oficiales, ¿no? Seguidamente, con este párrafo termino la exposición de motivos. Por tal motivo, resulta imperativo modificar el segundo párrafo del artículo 7 del reglamento, ¿no? Aprobado mediante decreto supremo 026-2017, el mismo que regula el artículo 8 de la Ley de la Policía Nacional del Perú, a fin de precisar que, ¿no?, que el presidente de la República puede designar como comandante general a un oficial general de armas en situación de actividad, obviamente el de menor rango, en el grado de general, siempre que no exista tenientes generales, cuya designación recaerá entre los 3 generales de mayor antigüedad. Miren lo que dice acá. Es decir, si dentro de los 3 tenientes generales faltara uno, el reglamento, ¿no?, como decíamos, que trata de complementar a la ley, se debe designar al siguiente teniente general, pero entre los generales de menor rango, los más antiguos, no cualquiera, los más antiguos, cosa que no se ha hecho acá. Y esto lo dice la exposición de motivos del reglamento. ¿No? Y el mismo reglamento también. Muy bien. Entonces, señor magistrado, estamos viendo de que no es correcto lo que dice el señor abogado. Seguidamente también nos hace mención a una sentencia del Tribunal Constitucional, la 02 o 022-33-2014. Pero cuando el señor abogado hace referencia a esta ley, que a esta sentencia del tribunal, ¿no? El tribunal hace referencia a la ley 28.857, que fue modificado, ¿no? Y también
si hace referencia, señor magistrado, a el decreto legislativo 1149. Muy bien. Primero, que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado a la fecha, ¿no?, respecto del actual decreto legislativo, ¿no? El decreto legislativo 1267 y el reglamento, señor magistrado, de este decreto legislativo, ¿no?, que viene a ser el reglamento, el decreto supremo 11-2019, que es de mayo del 2019. No se ha pronunciado. Lo que ha hecho mención el señor abogado son resoluciones, ha hecho referencia a leyes que han sido derogadas. Ahora, nos dirá pues que el decreto legislativo 1149 aún sigue vigente. Pero muy bien, vamos a ver qué dice el decreto legislativo 1149. Miren lo que dice. El 1149, en el artículo 87, dice lo siguiente. La renovación de cuadro de manera excepcional se produce en los siguientes casos. La designación de un nuevo director general de la Policía Nacional del Perú produce automáticamente el pase a la situación de retiro de los oficiales generales de mayor antigüedad. Nada más, no dice más sobre ello. El que sí decía era que se dio el mismo día, conjuntamente con el 1149, es el 1148, que ese ya está derogado y ha sido justamente derogado por el decreto legislativo 1267, que es el que hemos venido analizando. ¿Y qué decía el decreto legislativo 1148? ¿No? Decía, que es del 11 de diciembre del año de 2012 en que se publicó este decreto legislativo y era ese dispositivo el que permitía este tipo de elección. Este decreto legislativo sí permitía este tipo de elección, es decir, que exista uno entre los generales de mayor antigüedad y que se pueda elegir a cualquiera de menor rango, ¿no es cierto? En su artículo 15 implicaba que el director general, porque en esa época se hablaba de director general, actualmente se habla de comandante general de la Policía Nacional, es designado entre los oficiales generales de armas de la Policía Nacional del Perú. Punto, nada más. Ahí sí se habla, ¿no?, de designación. En este decreto legislativo sí se habla de manera expresa de designación. En el 1149 no se habla de designación, ¿no? De tal manera que este decreto legislativo 1148, que ha sido modificado por el decreto legislativo 1126, que es el que actualmente está vigente y es el que se ha vulnerado, 1267, perdón, ¿no? No, es el que designaba este antiguo 1148. Ahora ya no se puede hacer eso. Ahora ya no se puede elegir entre cualquier general. Ahora se elige entre los tenientes generales y según el reglamento entre los generales más antiguos, ¿no? Y precisamente en ese decreto legislativo, el 1148, es donde se hablaba de los generales de armas. Y jerarquía de oficiales de general, el señor juez decía así, tenientes generales y general. Por eso es que yo decía de que había esa posibilidad de elegir entre los tenientes generales y cualquier general, ¿no? En ese sentido, señor magistrado, seguimos pues y nos ratificamos en que la conducta cometida por el ex ministro Vargas Céspedes es una conducta netamente típica y que justamente, volvemos a repetir, el Congreso envió de manera así delimitada, la Fiscalía asumió de manera así delimitada y su judicatura también ha aprobado dicha imputación que se ha hecho, ¿no? Para ir finalizando, señor magistrado, ¿no? Debemos precisar, pues, ¿qué es un refrendo? ¿Qué significa un refrendo de un decreto supremo? Significa que asume la responsabilidad política, administrativa y tal como hemos leído en nuestra Constitución, también los actos penales sobre
ese acto del Poder Ejecutivo, junto con el presidente de la República, valiendo su legalidad o validando su legalidad y su competencia y permitiendo que la norma que no modifica leyes sea efectiva a nivel nacional. Es decir, sin ese refrendo que hace el ministro de Estado, esta ley o este decreto legislativo no va a entrar en vigencia y no va a tener validez, pues, ¿no? De tal manera, señor magistrado, que el refrendo asegura que el decreto está dentro de la competencia del ministro y que cumpla con la ley, reglamento y una norma de rango superior, sin contradecirla. Y acá los decretos supremos que hemos hecho mención, todos esos decretos supremos, ¿no? Donde se designan nuevos comandantes supremos, donde se dan de baja o pase al retiro a los tenientes generales y a otros generales, están en contra de los decretos, del decreto legislativo 1267 y su respectivo reglamento. Ahora, también se nos ha hecho mención de que la conducta del exministro Vargas Céspedes es antijurídica, ¿no es cierto? O tiene una causa de justificación por obediencia debida, ¿no? Y obviamente se sobreentiende, y no hay necesidad de recalcarlo, que cuando una persona es designada ministro de Estado, tiene conocimiento de las leyes y tiene conocimiento de los reglamentos, y más aún si está o actúa bajo estas normas, porque él era el ministro del Interior de aquella época. Es decir, tenía que saber necesariamente cómo se nombraba a un comandante general de la Policía Nacional. Y pese a ello, vulneró el decreto legislativo y su reglamento, ¿no? Y por ello no puede calzar dentro de una obediencia debida. ¿Por qué? Porque justamente en esta situación, en estas circunstancias, no se puede aducir obediencia debida cuando se va a refrendar un decreto supremo que a sabiendas, ¿no? Que a sabiendas va en contra de la ley y su reglamento. Y ahí está el hecho delictivo. Y voy terminando, señor magistrado, ya con esta última idea, ¿no? Usted podrá apreciar todos los decretos supremos que ha firmado, y acá en ningún momento se hace mención del decreto legislativo 1149, no se cita, simplemente se cita la ley del Poder Ejecutivo y el decreto legislativo que hemos hecho mención, el 1267, la ley de la Policía Nacional. Por estas consideraciones, señor juez supremo, solicitamos respetuosamente se declare infundado lo peticionado por el señor abogado. Eso es todo, doctor. Gracias, doctor. Señor procurador, le voy a dar 15 minutos exactos porque tengo una audiencia a las 11:30, por favor, ¿ya? Muy amable, señor El debate está interesante, por eso estoy dejando que se pasen los tiempos, ¿ya? Pero ya tengo mi audiencia y suelo ser puntual, ¿ya? Gracias. De manera rápida, señor magistrado. Sí, señor magistrado, por parte de la Procuraduría General del Estado solicitamos se declare infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa del investigado Ismael Rubén Vargas Céspedes en base a los siguientes fundamentos. Si bien es cierto, el doctor Luis Naldos, el abogado defensor, en este caso cuestiona el delito, el tipo penal en este caso relacionado a dos categorías, relacionado a la tipicidad y también a la antijuricidad. En primer término, el doctor Luis Naldo señala de que los hechos descritos tanto en la formalización de investigación preparatoria no se ajustan a los elementos típicos de abuso de autoridad e invoca la atipicidad relativa. Es así que en primer término dice que existe una ausencia del elemento típico de atribuciones. Señala que la imputación contra Ismael Rubén Vargas Céspedes
por haber refrendado como ministro del Interior el nombramiento del comandante y el pase a retiro de los tenientes generales y oficiales de nada, resulta un delito de imposible realización por ausencia del elemento normativo. Es decir, que el elemento, dentro de la tipicidad, de las categorías de tipicidad, este delito exige que el funcionario abuse de sus propias funciones, ante lo cual nosotros debemos de precisar que la imputación contra la persona de Rubén Vargas Céspedes por haber refrendado arbitrariamente las resoluciones supremas eh, de conclusión de designación de cargo de comandante, designación de cargo de comandante general y el pase a la situación de retiro de tenientes y generales de la Policía Nacional. Faculta al ministerio, al ministro, a refrendar los actos del presidente de la República. Es decir, la imputación que se describe en la formalización de investigación preparatoria básicamente es por la acción de haber refrendado este caso arbitrariamente en relación a que no tuvo en cuenta ciertas normativas que más adelante voy a precisar. Es así que nosotros precisamos que los actos de refrendar del ministro, de los ministros, y en este caso del ministro del Interior, está regulada en el artículo 120 de la Constitución, el cual dice que señala que son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. Es decir, está regulado la función del ministro del Interior y que este acto de refrendar a los actos del presidente de la República están regulados en este artículo y dan validez efectivamente a los actos que se realizan. Sin embargo, el doctor Luis Naldos nos dice que este artículo está referido básicamente básicamente está relacionado a responsabilidad política. Sin embargo, nosotros en relación a ello debemos hacer referencia también al artículo 128 de la responsabilidad de los ministros, en el cual señala que los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos. En este caso, señor magistrado, nosotros hacemos referencia a este artículo, son actos delictivos, en este caso sería presuntos actos delictivos, ¿no? Que también sería responsable, en este caso, el presuntamente responsable en ese entonces, el ministro de Interior, Ismael Rubén Céspedes Vargas. Por lo que, a consideración de la Procuraduría General del Estado, en el presente caso se advierte el cumplimiento del elemento normativo de abuso de atribución de parte del ministro del Interior con la conducta desplegada en la presente investigación. Otro de los elementos que postula el doctor Luis Naldos en este caso es la inexistencia de un acto arbitrario. La defensa del señor Ismael Rubén Vargas Céspedes señala que el texto del artículo 8 de la Ley de la Policía Nacional advierte que existen dos mecanismos para la designación del comandante general de la policía o director de la Policía General del Perú, Policía Nacional del Perú, por el presidente de la República. Nos hace referencia en su escrito, tanto ahora también, lo que son dos procedimientos, que existe un procedimiento regular o por concurso en el que el presidente elige únicamente entre los tres tenientes generales con mayor antigüedad. Para el abogado de la defensa técnica, ese sería el primer procedimiento, y también postula un segundo procedimiento, dice que es procedimiento excepcional, extraordinario, por el que puede designar a un oficial general menos antiguo al cargo de comandante general de la policía. Ante lo cual debemos sostener que el desarrollo de los hechos contenidos en la disposición 1 de fecha 20 de mayo, la formalización de investigación preparatoria, se tiene como elemento normativo arbitrario. Este elemento, como elemento normativo arbitrario, ¿no? Que están contenidas en las resoluciones supremas cuestionadas y que vulneró no solo lo postulado por el doctor, por la defensa técnica, sino que también el artículo 8 del decreto legislativo 267, Ley de la Policía Nacional del Perú, sino que también está de manera más específica el procedimiento, que es solo un procedimiento, no existe dos procedimientos, sino que hace referencia a un caso que se da de manera excepcional dentro de ese procedimiento de designación para el comandante de la Policía Nacional del Perú.
Es así que en el artículo 7 del reglamento de la Ley de la Policía Nacional establece este procedimiento. Así también nosotros postulamos que este acto arbitrario en la formalización se da en base también a los artículos 3 y 6 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es así, señor magistrado, que de la subsunción de los hechos investigados al tipo penal de abuso de autoridad, específicamente en el elemento de acto arbitrario, se advirtió no solo el artículo 8, el cual establece de manera general el procedimiento que se debe de seguir para el nombramiento del director general o comandante general de la policía. Es así que nos señala de que es designado por el presidente de la República entre los 3 oficiales generales de armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad. Pero también se advierte un segundo supuesto cuando la designación del director general o comandante general de la Policía de Perú recae sobre un oficial general menos antiguo. Los más antiguos a él pasarán a la situación de retiro por causal de renovación de manera excepcional. Es decir, en este artículo de la ley de la Policía Nacional se establece de manera general este procedimiento, pero ya en el artículo 7 del reglamento que reglamenta, que aclara el procedimiento o el procedimiento que se debe de seguir para el nombramiento del director general o comandante general de la policía, establece que la comandancia general está a cargo de la Oficina General de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, en el grado de teniente, es decir que es requisito esencial para nombrar al comandante general tener el grado de teniente y su designación recaerá entre los 3 tenientes generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales. Y nos da una excepcionalidad en el caso, dice, si es que no se alcanza la disponibilidad de tenientes generales, la terna se completará con los generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales. Es decir, en este artículo del reglamento no nos habla de 2 procedimientos de manera excepcional, sino que si se diera el caso de que no se pudiera completar la terna, entonces se designaría a un general de mayor antigüedad según el escalafón de oficiales a efectos de que pueda conformar esta terna y el presidente de la República posteriormente podría designar a un comandante general. Además también de la emisión de las resoluciones supremas que contiene el acto arbitrario en sí, también se habría vulnerado el derecho a la debida motivación, ya como el representante del Ministerio Público hizo referencia a las resoluciones supremas, ¿no? Resoluciones supremas, no se habría establecido, no se habría dado la mínima motivación por el cual se resolvió el retiro de los comandantes generales o de los tenientes generales o oficiales generales de la Policía Nacional. Es así que tanto de los hechos concomitantes, tanto en el juicio de tipicidad, se habría vulnerado los artículos 3 y 6 que desarrollan los conceptos de la motivación de los actos administrativos como requisitos de validez, ¿no? Es decir, para que un acto administrativo tenga validez, necesariamente tiene que estar motivado, cosa que en este caso no se cumplió con eso. Es lo que también se cuestiona en la presente investigación. Por último, el abogado de la defensa pública, el abogado defensor, postula la ausencia de tipicidad, que sostiene que el hecho imputado como presunto delito de abuso de autoridad carece de antijuricidad por cuanto la conducta que se le atribuye se encuentra amparada en la causal de justificación establecida en el artículo 20, número 8 del Código Penal, el cual establece que está exento de responsabilidad el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.
También argumenta que el acto de refrendar es un acto administrativo obligatorio conforme al artículo 120 y se realizó en ejercicio legítimo del cargo del ministro del Interior en cumplimiento de la normativa que regula la designación de comandante de la policía y renovación de cuadros. Sin embargo, señor magistrado, la Procuraduría General considera que los hechos expuestos en la disposición de formalización se han materializado los elementos normativos que exige el tipo penal de abuso de autoridad que está previsto sancionar el artículo 376. Es así que, señor magistrado, del juicio de tipicidad que se realizó de la conducta, se tiene que la condición de autor calificado en el presente caso está relacionado tanto al expresidente Francisco Sagasti en su condición de presidente de la República, así como también la persona Ismael Rubén Vargas Céspedes en su condición de ministro del Interior y también otros, ¿no? La conducta típica en el cual se realizó la subsunción de estos hechos, el tipo penal de abuso de autoridad está relacionado a cometer actos arbitrarios, ¿no? El verbo rector es el cometer actos arbitrarios que también está delimitado en los juicios de subsunción, así como también en los hechos expuestos en la disposición de formalización de investigación preparatoria. El abuso de atribuciones. ¿Cuál es el abuso? Como ya anteriormente lo señalé, el abuso de atribuciones es haber refrendado arbitrariamente las resoluciones supremas. Ello en relación a que el funcionario, en este caso el señor Ismael Rubén Céspedes, se sustituyó o ejecutó o refrendó un procedimiento que no estaba debidamente regulado o no era el correcto, vulneró tanto la ley de la policía como su reglamento, así como también el artículo 3 y 6 de la ley de procedimiento general, administrativo general, ¿no? El abuso de atribución, haber refrendado arbitrariamente las resoluciones, la facultad de atribución del ministro de refrendar los actos del presidente de la República están prescritos en el artículo 120. El acto arbitrario, ¿cuál es el elemento normativo acto arbitrario? En el presente caso están contenidos en las resoluciones supremas que están cuestionadas y que fueron refrendadas en su momento por el señor Ismael Rubén Céspedes Vargas. Otro de los elementos que se cumplió en el presente caso es el perjuicio a alguien. El perjuicio material de la conducta desplegada por los imputados se manifestó en el pase a la situación de retiro de los oficiales generales de la Policía Nacional del Perú perjudicados, lo que importó un menoscabo no solo al proyecto personal de vida, sino también a la institucionalidad. Se evidenció también este perjuicio que habrían sufrido estos 3 tenientes generales y 16 oficiales generales, ¿no? En total fueron 19 personas, los cuales se emitió estas resoluciones que los enviaba al retiro. Estas personas, en el ejercicio de sus derechos, interpusieron debidamente una denuncia constitucional ante el Congreso, entre el cual también se podría advertir que se evidenció una reacción al perjuicio que se habría causado a estas personas por el procedimiento que se llevó a cabo de manera que no era concordante con la ley y la normativa para ese entonces. En cuanto a la causal de justificación... Para que concluya, por favor, para que concluya. Sí. En cuanto a la causal de justificación, se tiene que la conducta desplegada por el investigado sería contrario al ordenamiento jurídico y por tanto no concurre la causa de justificación invocada por la defensa técnica. Señor magistrado, por los fundamentos por los cuales solicitamos se declara infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa de la persona de Ismael Rubén Vargas, con lo que he concluido. Gracias, doctor. Doctor Naldo le va a dar 5 minutos. Tiene que ceñirse, por favor, a los 5 minutos. Sí, claro que sí. Muchas gracias, señor juez. En primer lugar, queremos señalar que, y esto es una cuestión fundamental básica, ¿no? ¿Quién es autor de un delito? El autor de un delito, porque el señor Vargas Céspedes estaba imputado a título de autor. El autor, para decirlo de manera muy simple, es quien realiza el verbo rector de la conducta fijada en el tipo penal, en el supuesto abstracto de la ley penal. Y el tipo penal dice que el que
comete u ordena acto arbitrario, ¿no? ¿Cuál es el acto arbitrario? De acuerdo con la tesis fiscal, el nombramiento del comandante general César Augusto Cervantes y el pase al retiro de los generales, ¿no?, que lo precedían en antigüedad. Ese es el acto arbitrario. Y no hemos escuchado a la Fiscalía decir nada respecto a este punto que nosotros hemos cuestionado. Que la disposición de nombramiento, de designación del comandante general de la Policía Nacional y el pase al retiro de los generales es una atribución exclusiva del presidente de la República. Bajo esa lógica, ¿puede ser autor el señor Rubén Vargas Céspedes? Evidentemente que no. En segundo lugar, se habla de que los decretos supremos no permiten, establecen el procedimiento, pero si uno lee, señor, el artículo 7 modificado, ¿no?, del reglamento al que he hecho con tanta insistencia referencia el Ministerio Público, uno se da cuenta que de la propia redacción de este artículo 7 del reglamento, ojo, ¿no? No vamos acá a enseñar jerarquía normativa de Kelsen, no viene al caso, ¿no? Pero hay jerarquías, ¿no? Y este es un reglamento. Y el reglamento, en su segundo párrafo, el artículo 7, habla de, dice, para resumir, la terna se completará con... sigue hablando del primer supuesto del artículo 8, del procedimiento regular, cuando se escoge en una terna, ¿no? Y la pregunta, señor magistrado, es bien clara. ¿Puede un reglamento modificar, derogar, suprimir, invalidar una disposición que está en la norma de rango de ley que es superior? Evidentemente que no. Y la Fiscalía nos ha dado la razón cuando ha reproducido nuestros argumentos respecto a lo que dice el artículo 8 de la Ley de la Policía Nacional. Y la Ley de la Policía Nacional dice claramente en su tercer párrafo que existe un procedimiento excepcional. La exposición de motivos que ha hecho referencia, que no forma parte de la norma positiva, evidentemente, pero que se ha hecho referencia como elemento de criterio. Y el artículo 7 del reglamento no dice nada sobre el procedimiento excepcional. Vuelvo a preguntar, ¿puede un reglamento suprimir, derogar, modificar una ley? Evidentemente que no. Y el artículo 8, en su tercer párrafo, y nos ha dado la razón el Ministerio Público, establece un procedimiento excepcional. Esto no ha sido respondido y no ha sido refutado por ninguna de nuestras contrapartes. Tercera idea, señor juez, sobre la antijuricidad. Se ha hablado de obediencia debida. Nosotros no hemos invocado en ningún momento la obediencia debida. Lo que nosotros estamos diciendo es que el señor Vargas Céspedes ha actuado en ejercicio de una disposición constitucional, artículo 120 de la Constitución, y una disposición legal, artículo 7 de la Ley del Ministerio del Interior, en ejercicio de un cargo. No hemos invocado obediencia debida. Ahí hay claramente una diferencia. Entonces, señor, claramente los fundamentos de nuestra excepción en el punto del uso de atribuciones propias no ha sido refutado. Y tampoco ha sido refutado respecto a la existencia de un procedimiento excepcional. No es un tema de, mejor dicho, vendría a ser un tema de interpretación legal de si es que el artículo 7 dice o no dice, o no habla del procedimiento excepcional. Y volvemos al mismo punto. Un reglamento no puede modificar la ley, y eso creemos que es algo evidente. Bajo esos fundamentos, señor, y agradeciendo su tiempo y su comprensión, reiteramos nuestro pedido para que
nuestra excepción de improcedencia sea declarada fundada tanto por la atipicidad de la conducta como por la ausencia de antijuricidad de la conducta. Gracias, señor. Gracias, doctor. Señor fiscal, tiene también 5 minutos. Señor juez, ¿me escuché? ¿Me dio la autorización? 5 minutos, sí, doctor, adelante. Claro, de manera breve vamos a hacer, ¿no? Solo precisar, pues, que en el delito de abuso de autoridad es un delito de infracción de deber. Así que tanto el que firma como el que refrenda son autores de este delito que se les imputa, ¿no? Son deberes positivos institucionalizados, de tal manera que sí alcanza lo que es responsabilidad penal para el exministro Vargas Céspedes. Eso es por un lado. Después, el señor abogado argumenta también y hace referencia de que existe un procedimiento excepcional de designación. Y eso no es correcto. No existe tal procedimiento excepcional de designación. Lo que existe es un procedimiento excepcional de retiro. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si designan como comandante general al menos antiguo? ¿No? En este caso, a un general, ¿no? Y que posteriormente va a pasar a ser teniente general, pero va a ser el menos antiguo. ¿Qué pasa con los otros dos? Obviamente, tienen que pasar al retiro de manera excepcional, porque el designado es el más, el designado es el más nuevo, si se quiere decir, ¿no? De tal manera de que esa es la consecuencia jurídica. No es lo que dice el señor abogado, que es una designación excepcional. Ahora, obviamente, no nos quiere, en el caso de lo que es la exposición de motivos, no le quiere dar validez, porque acá la exposición de motivos es clara, ¿no? Explica el por qué y el para qué se da una ley. Acá, no, acá con el reglamento del decreto legislativo 1167 no se está modificando norma alguna. El reglamento, señor magistrado, conforme lo dije, ¿no? Sirve para detallar y operacionalizar una ley, explicando cómo se aplica en la práctica, estableciendo normas más específicas y técnicas para su correcta ejecución, ¿no? Estableciendo normas más específicas y técnicas. Y en este reglamento, señor magistrado, en este reglamento se precisa, pues, cuál es el procedimiento de designación de el nuevo comandante general, ¿no? Siempre va a ser con los tenientes generales, y en caso que no exista uno de ellos, se va a nombrar, ¿no? Entre los más antiguos, y pasa la calidad de teniente general y se designa, y los que no, y si este es designado, los otros dos pasan al retiro, punto, nada más. De tal manera que también el señor abogado ya no tocó el artículo 1249, ni el 1149, ni el 1148, ¿no? Porque efectivamente ya no le conviene tocarlo, porque tampoco su patrocinado lo ha hecho mención o han mencionado en estos decretos supremos donde pasan al retiro a varios generales y a los tenientes generales, ¿no? De tal manera que, señor magistrado, nos reiteramos, pues, que en el pedido que se ha realizado. Ahora, también hace referencia a que no hace mención, a que no hace mención a la obediencia debida. Y claro que sí lo hace. Fíjese usted, señor magistrado, su judicatura nos corrió traslado, ¿no? De su escrito del señor abogado. Y en la página 10, 1, 2, 3, dice, inimputabilidad, el que obra por disposición de ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Ahí está. De tal manera que también por eso hemos respondido al tema que se nos plantea también en audiencia, aunque no lo haya dicho, pero está en su escrito y también se interpreta
de esa manera. Eso es todo, señor magistrado. Reiteramos, se declara infundado lo peticionado por el señor abogado. Gracias, doctor. Eso ya de esa también tiene su tiempo. ¿Algo más que agregar? Sí, gracias, señor magistrado. Solo para precisar algunos puntos tocados por la defensa técnica en cuanto al autor, como ya hemos precisado, tiene su regulación tanto en el artículo 120, ¿no? El cual son los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. Es decir, que esta es la obligación normativa que tiene en este caso el exministro del Interior, ¿no? Para ser considerado autor, así como también en el caso del presidente, tanto en los artículos de la ley de la Policía Nacional, así como también su reglamento. En cuanto al procedimiento, como lo mencionó el abogado de la defensa, hizo referencia a dos procedimientos, regular y excepcional. La Procuraduría General no se da este supuesto, lo que se prevé y lo dice de manera específica el reglamento. Dice, en el caso de que no se completara los 3 tenientes, ¿no? Se prevé de que se podría completar esta terna con un general a efectos de poder, de que se continúe con el procedimiento regular y el presidente efectivamente pueda designar al comandante general de la policía, siguiendo el procedimiento y único procedimiento regular que se tiene. En cuanto a la antijuricidad, ¿no? Al haber advertido que en el caso del señor Ismael Rubén Vargas Céspedes, efectivamente que se ha desplegado esta conducta y se ha sustituido y reemplazado lo que establece la norma constitucional en el desarrollo de este acto que causó perjuicio, no estaría dentro de no estaría exento de responsabilidad por la causal que en este caso dedujo la defensa técnica, el cual es el cumplimiento, el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Siendo todo, señor magistrado, nos ratificamos en lo anteriormente solicitado. Gracias, doctor. Señor Vargas, le voy a dar 3 minutos y algo que agregar a lo que ha dicho su abogado. ¿Está de acuerdo con lo que ha dicho su abogado? O algo vinculado con los hechos. Su audio, no lo escuchamos. Ahora sí. Gracias, señor magistrado. Ratifico en todos sus extremos los señalados por mi defensa técnica, por los argumentos esgrimidos por el doctor Luis Naldos, y señalar que la disposición del artículo 8 del decreto legislativo 1267 o conocido como la ley de la Policía Nacional es bastante claro, es absolutamente claro. Hay 2 formas de la designación del comandante general. La regular, la que convencionalmente se realiza a fines de año, en mes de diciembre, después de que terminan los 2 años de periodo de gestiones del comandante general, y la excepcional. Esta forma excepcional, señor magistrado, de designación del comandante general, no solamente está señalado en el artículo 8 de este decreto legislativo 1149, sino también está señalado en la ley de carrera y situación del personal de la PNP, el decreto legislativo 1149 en su artículo 87. Y entonces la forma excepcional de designación está regulado en la ley. Artículo 87 del decreto legislativo 1149. Se ha mencionado por parte del representante del Ministerio Público que ese marco normativo fue modificado. En efecto, hubo sucesivas modificaciones, pero la institución que permite esas 2 formas de designación se ha mantenido a lo largo de todo ese periodo de modificaciones del marco legal. Se ha mantenido hasta el año en que en el gobierno de transición del presidente Sagasti se tomó esa decisión. El presidente Sagasti tomó la decisión y en efecto
fue refrendado por mi persona en su condición de ministro del Interior. Entonces, no es cierto que se haya modificado y que los argumentos que se señalan en el Tribunal Constitucional en la sentencia que mencionó mi defensa técnica son absolutamente aplicables porque la ley, el artículo que se utilizó se ha mantenido hasta entonces. Entonces, señor magistrado, si bien es cierto de que este caso, esta imputación nace a partir de una denuncia constitucional, el razonamiento que se siguió en el Congreso, por su propia naturaleza, es absolutamente política. Es absolutamente política y tiene mucho que ver con la posición ideológica política del presidente Sagasti, del gobierno de transición y también, por supuesto, de quien habla que ha asumido una posición bastante confrontacional frente a los actos de corrupción en el poder. Entonces, nosotros entendemos que ese proceso que se ha seguido en el Congreso, insisto, por su propia naturaleza, tiene un carácter absolutamente político, que se han quedado solamente en la primera forma de designación del comandante general y se olvidaron convenientemente de esa forma excepcional que es la que se utilizó en el gobierno de transición. La decisión, señor magistrado, fue absolutamente constitucional y legal y eso lo hemos señalado con absoluta claridad en los documentos, en los argumentos que ha presentado mi defensa técnica en esta improcedencia de acción. Muchas gracias por esta oportunidad, señor magistrado. Gracias, señor. Una pregunta, tengo una pregunta. Aquí hubo, según señaló la defensa, el doctor Naldos, que fueron 3 tenientes generales y 17 generales los que se pasaron al retiro por el uso, señala la defensa, de esta posibilidad excepcional que establece el artículo 8 del decreto directivo 1267, ¿verdad? Cierto, sí. Ya. ¿Se sabe si estos señores interpusieron acciones de amparo o algún tipo de proceso judicial? Gracias por la pregunta, señor magistrado. En efecto, interpusieron una acción de amparo y la acción de amparo a nivel judicial concluyó con una declaratoria de improcedencia. ¿Ya solamente quedó en el PJ o también pasó al Tribunal Constitucional? Pasó al Tribunal Constitucional, eso está todavía pendiente, pero a nivel del PJ, el Poder Judicial fue declarado improcedente. ¿Tiene algún dato de estas acciones? No tengo a la mano el número de expediente, señor magistrado, pero encantado a través de mi defensa legal podemos hacer llegar los datos que corresponden. Igual, si conoce la Fiscalía o la Procuraduría, me lo hacen llegar. Le voy a agradecer mucho. Habiendo escuchado los argumentos tanto de la defensa, que interpone una excepción de improcedencia de acción respecto de su patrocinador, el señor Vargas Céspedes, en el proceso que se decide por la presunta comisión de delito de abuso de autoridad en agravio del Estado en el expediente 29-2025-2, solicita que se declare fundado. Y lo de la Fiscalía y de la Procuraduría, quienes por los argumentos que han expuesto en esta audiencia, solicitan se declare infundado. Y también, habiendo escuchado al investigado, señor Vargas Céspedes. Sí, doctor Labanal, dígame. Solo para precisarle, doctor, que Fiscalía ha solicitado información sobre este caso del Tribunal Constitucional y nos ha informado de que sobre este caso no hay. Ya. ¿No? Lo que usted Pero a lo está mejor teniendo. en el Poder Judicial preguntaba si Vamos a remitir el oficio en todo caso, doctor. ya, ok, muchas gracias. Si tiene la información, yo también voy a hacer que averigüen por acá. Dicho ello, voy a pedir la resolución luego de evaluar y será comunicada a sus casillas electrónicas. Siendo las 11:39, se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Gracias.